grandes patologías, de las más frecuentes que tiene el adulto mayor, que es la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, primero tenemos que definir qué es la presión arterial. La sangre circula por las arterias con una fuerza, lo podemos asimilar a una manguera, con una fuerza que en lugar de la canilla, acá es el corazón, y cada sístole o contracción del corazón envía la fuerza necesaria para que la sangre circule, y en cada diástole o relajación la presión baja. La fuerza que hace esa sangre sobre las paredes, las arterias tienen una pared elástica que contiene esa presión, por eso la sangre avanza. La fuerza que hace esa presión sobre las paredes es la presión arterial. Cuando por alguna patología la luz de las arterias está cerrada, está más obstruida, pasa el mismo efecto que cuando nosotros apretamos una manguera y la presión es mayor. Por lo tanto, las personas que tienen hipertensión o presión alta, la sangre es empujada a través de los vasos sanguíneos con mayor fuerza que lo normal. ¿Qué significa los números que nosotros estamos acostumbrados a medir o a escuchar? La presión de sístole, la presión de contracción del corazón nos marca la presión máxima, la que es habitual, 120 milímetros de mercurio, o también podemos escucharla como 12 centímetros de mercurio. De diástole, la de relajación del corazón, es la que nos da la presión baja, de 80 milímetros de mercurio o de 8 centímetros de mercurio, como podemos escuchar también, o sea, 120-80 o 12-8, es la misma presión. Cuando alguien tiene una presión máxima por encima de 140 o mínima por encima de 90, ya estamos hablando de un cuadro de hipertensión. ¿Cuál es mejor o cuál es más agresiva? ¿Tener alta la alta o alta la baja? En realidad, el aumento de la presión, cualquiera sea, es lo mismo. El organismo adapta la presión a los cambios, por lo tanto, ya sea que hay un aumento de la máxima o un aumento de la mínima, está diciendo que ese mecanismo de compensación del cuerpo está dañado y que el paciente es hipertenso. Siempre consideramos como válida la más alta de las dos, sea la más alta máxima o la más alta mínima. ¿Cómo tomamos la presión? La presión se debe tomar acostado o sentado. Hay pequeñas variaciones entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, conviene hacerlo en el izquierdo por la cercanía del corazón, pero las diferencias son mínimas. El paciente debe estar, o la persona debe estar relajada, sentado y con el brazo extendido en lo posible a la altura del corazón, sin que el brazo tenga ropa apretando la circulación, con las piernas descruzadas. Lo ideal es sin haber hecho ejercicio en los momentos previos, sin haber comido, fumado o bebido alcohol. El manguito se pone por encima del pliegue del codo, y el estetoscopio lo ponemos en el pliegue del codo, en donde está la arteria. Comenzamos a insuflar, se insufla por encima de lo que es la presión normal o habitual de esa persona. Cuando llegamos a un valor aproximadamente 160, 170, comenzamos a liberar el aire lentamente. En el momento que nosotros empezamos a percibir latidos, eso marca la presión máxima. Seguimos sacando aire y en el momento en que dejamos de percibir latidos, eso marca la presión mínima. Hay circunstancias que varían, que hacen cambiar esos valores de presión y que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el esfuerzo físico. Cuando hacemos ejercicio tenemos la presión normalmente más elevada. Los cambios bruscos de temperatura, el frío extremo, el calor extremo, el traslado en lugares de clima y de alturas diferentes, el estrés, las emociones fuertes, el dolor, miedo, tensiones. Conviene que no haya venido de la calle, de estar manejando en situaciones de nervios, de discusiones o con ruidos. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? El problema que tiene la hipertensión arterial, que ya lo vamos a ver más adelante, es que la mayoría de las veces es asintomático, con lo cual nosotros le damos una gran ventaja a la enfermedad. Empieza a hacernos daño sin que nos demos cuenta. Cuando ya da síntomas, los síntomas más comunes son los de dolor de cabeza, se llama cefalea, diplopía o visión borrosa, dolor precordial o dolor de pecho y disnea, que es la falta de aire. Otros síntomas pueden ser los que provocan los distintos órganos a los cuales está afectando,
Como dije antes, la mayor parte de las veces los pacientes lo cursan asintomático y por eso que hasta el momento en que uno toma conciencia de la enfermedad ya pasó bastante tiempo. Sin embargo, es importante recordar que aquellos pacientes que no reciben tratamiento o que lo reciben pero no logran alcanzar valores normales de presión, con el tiempo pueden desarrollar las complicaciones tardías o crónicas de la hipertensión. Estas complicaciones están dadas por los órganos a los que afecta y sobre todo a los órganos vitales. La hipertensión lo que va alterando es la circulación en las arterias, desde las grandes arterias a la que es más peligroso, las pequeñas arterias. Y dentro de las pequeñas, una de las más importantes para nosotros son las arterias coronarias, las que nutren al corazón. Entonces, la principal complicación crónica de la hipertensión es el infarto de miocardio, es la lesión del músculo cardíaco por falta de irrigación. Otra es el daño de ese músculo llevando a una insuficiencia cardíaca. Otra importante es la obstrucción o la rotura de los vasos que van hacia el cerebro, dando los famosos accidentes cerebrovasculares, ya sea isquémico o hemorrágico, el deterioro de la memoria, el daño a los riñones, el daño a la vascularización de los riñones con la consiguiente insuficiencia renal. Menos frecuentes, pero no por eso menos importantes, son daños a la arteria del nervio óptico, dando disminución de la agudeza visual hasta ceguera, desprendimiento de retina, alteración en la irrigación de los miembros inferiores con dificultad arterial en las piernas, lo que genera dolor e incapacidad funcional. Nosotros se lo llama en medicina el síndrome del mirador de vidrieras porque es aquel que camina unos pasos y tiene que pararse por dolor. Eso lleva a una disminución de la autonomía, de la independencia y por supuesto a una disminución de la calidad de vida. ¿Qué tratamientos podemos hacer? Los primeros tratamientos que nosotros hacemos no son farmacológicos, es todo lo inherente a los cambios en los hábitos, en las conductas de vida. Por ejemplo, la modificación del estilo de vida. Ese es el pilar fundamental del tratamiento, ya que reduce todos los otros factores de riesgo vascular sin presentar efectos colaterales. Esos riesgos que estamos hablando son el sobreagregado de la hipercolesterolemia, el sobreagregado de obstrucciones vasculares por enfermedades como diabetes. Entonces, ¿qué factores podemos nosotros modificar que aumentan la presión arterial? Uno de ellos importante es la obesidad. El descenso de peso está directamente relacionado al descenso de la presión arterial. O sea, no todos los pacientes con sobrepeso tienen una hipertensión, pero sí podemos decir que la mayoría. Por lo tanto, el cuidado de ese sobrepeso, de esa obesidad, nos va a llevar a cuidar también la hipertensión. Otro importante es el tabaquismo. La nicotina se asienta sobre los vasos, disminuyendo el calibre de los mismos y como tal aumentando la presión arterial. El fumar aumenta la presión arterial a corto y a largo plazo y aumenta un 70% las probabilidades de tener enfermedad coronaria. El consumo de sal, restringir la ingesta de sal a 3 gramos por día es lo ideal, porque la sal, lo que hace la sal es retener líquido dentro de las arterias. Al haber más líquido dentro de las arterias, es como pasa si abrimos más la canilla, que en la manguera va a haber más líquido, por tanto hay mayor presión de líquido hacia las paredes. El alcohol también hace aumentar la presión arterial, el consumo excesivo de alcohol aumenta la presión, es bajo en nutrientes y rico en calorías, por lo tal no es conveniente. Por supuesto, una dieta balanceada, no solamente pobre en sal, sino incorporar verduras y frutas de todos los colores. El sedentarismo es una de las principales causas de hipertensión. Realizar ejercicios de forma periódica reduce la presión arterial y modifica los otros factores de riesgo. Ayuda a reducir de peso, reduce el colesterol, el que llamamos malo, el LDL, y aumenta el HDL, que es el colesterol bueno. Reduce los triglicéridos y el efecto antiestrés reduce la presión arterial. Es muy importante tener controlado el nivel de glucosa en sangre, porque la diabetes también forma depósitos de glucógeno o de glucosa en la sangre, en los vasos, cerrándolos y se sobreagrega a la obstrucción propia que produce la hipertensión. La hipertensión arterial empeora en los diabéticos y acelera el daño que la diabetes ejerce sobre las arterias.
Eso da lugar a que las personas hipertensas y diabéticas tengan complicaciones mucho más rápido que las que son hipertensas solas. Lo mismo para el colesterol. El paciente con colesterol alto va haciendo depósitos, ateromas, depósitos de colesterol y de triglicéridos en los vasos, disminuyendo el calibre de los mismos. Por lo tanto, tenemos que controlarlo periódicamente, hacer análisis y controlar el colesterol total, el colesterol bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL. Tenemos que tener en claro una cosa: la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, o sea que el daño lo va haciendo a lo largo de los años, no en el momento que se la detecta. Podemos controlarla, pero no tiene cura. El que en algún momento le dijeron que es hipertenso, va a ser hipertenso toda su vida. Por lo tanto, el tratamiento tiene que seguirlo siempre. No se puede dar descanso, dejar de tomar la medicación, ni tomarse vacaciones de los hábitos saludables. Si con los cambios de vida y las modificaciones de hábito no logramos alcanzar los valores de presión necesarios, en ese caso su médico le va a dar un tratamiento farmacológico necesario y complementario al tratamiento no farmacológico. Ese tratamiento es importante que lo tome todos los días exactamente como se lo indicó el médico, que no saltee tomas para probar si la presión sube o baja, que no interrumpa y que lleve siempre alguna pastillita de más consigo por si pierde el tratamiento. Les agradezco su atención.